Gilipolleces, Paul. Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo... Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. 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 Hola camaradas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a Desafectos al régimen. Aquí el camarada Gio del aparato, en sustitución de Frankie, que no ha podido tomar cargo del episodio de hoy, así que entro de suplente al campo, un poco frío, la verdad. Me he perdido la mayoría de reuniones preparatorias para este episodio, pero no pasa nada. Porque tengo aquí un documento que me han redactado con las claves principales, alguna pregunta que podría ser interesante hacer, y no os preocupéis, que no se va a notar en absoluto que estoy leyendo. Vale, perdón, que no entendía. Nada, que no se va a notar en absoluto, porque además confío en los camaradas que nos acompañan. Bruno, como staff de Desafectos al régimen, ¿qué tal, cómo andas? Breve saludo. Muy bien, gracias por dejarme volver a salir. Espero no tener que volver pronto al armario del que siempre hablamos y que, aunque mucha gente no se lo crea, es algo real, ¿vale? Así que, por favor, ayuda. No sé, no sé cuántas bromas se van a hacer con el armario. Yo creo que ya está bien. Perdón, vale. Bueno, y tenemos aquí también a unas estupendas invitadas que son las que van a llevar un poco la carga del contenido del episodio. Son dos increíbles cuadros con muchísima experiencia en el movimiento de vivienda. Iris, como parte de lo que se podría llamar como el nuevo movimiento de vivienda, que se lleva a cabo un poco más en Barcelona, Madrid. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien, bastante contenta de estar aquí. Hablo más de la parte de Madrid que de la de Barcelona, que creo que es un mundo aparte, pero bueno, espero poder aportar lo que pueda. Muy bien. Y por otro lado, tenemos al camarada Alex de Zaragoza, con años de experiencia militante en el movimiento de vivienda más tradicional, como son las plataformas de afectados por la hipoteca. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y bueno, a ver qué es lo que podemos aportar en el debate. Ok, de lujo. Pues, a ver, breve inciso, tanto para las invitadas como la audiencia. Cabe la posibilidad de que tengamos que partir el episodio por la mitad. Es posible que se nos hagan un poco largas las intervenciones. Estoy yo un poco para controlar los tiempos, pero en verdad si veo que está todo guay, que el contenido es interesante y tal, posiblemente os deje explayaros, así que no tengáis miedo de hablar sin preocupación. Que podemos partir a mitad, hacemos 2 episodios y ya está. Además, la audiencia se empeña en que hagamos los episodios más cortos y llevamos mucho tiempo sin hacerla caso. Y esta es la solución de compromiso a la que hemos podido llegar. Espero que estéis contentas. Muy bien. Entonces, ¿arrancamos? ¿Alguna cosa que queréis añadir antes de arrancar? Bueno, no, si esa audiencia de lo que usted me habla está aquí con nosotros y podemos verla. Ok. Vale, gracias. Vale, bueno, pues vuelvo a mi mágico documento. Vale, veo aquí que empezamos como siempre nos gusta empezar, que es metiendo mierda al Estado y al gobierno más progresista de la historia. Perdón por hacer la puta broma otra vez, constantemente. El gobierno, sí. No. Es algo obvio, es algo que ha estado pasando todos estos últimos años. Es cierto que el gobierno ha decretado medidas antidesahucios, regulación de alquileres. Me consta que mi casera no me ha subido tanto el alquiler porque no sé qué medida de Pedrito Sánchez. Pero también nos consta que con la misma mano que te da, te aprieta, te reprime y nos da de hostias. Entonces, bueno, tengo aquí apuntado, Iris, que tienes cosas que decir respecto a este punto. Sí, bueno, una cosa muy buena que tiene el movimiento de vivienda es que basta con tener un mínimo de contacto con él para que se esfume cualquier ilusión sobre a qué clase representan las instituciones o los gobiernos que tenemos. Porque por mucho que, por ejemplo, en la manifestación que hubo en Madrid el 13 de octubre, por el derecho a la vivienda, en la que pues la parte izquierda del gobierno, digamos, Sumar, Podemos, incluso el propio PSOE intentaron capitalizar de algún modo la movilización. Inmediatamente después, la semana siguiente, hubo 2 intentos de desahucio en Madrid, uno de vivienda pública, del IBIMA, y otro de un banco que tiene un 17% de participación estatal, que es la Caixa. Y esto fue justo inmediatamente después.
Entonces como que se muestra muy claro y vemos ejemplos así constantemente. Se está mostrando muy claro a qué clase defiende el gobierno y cómo los decretos que ha ido prorrogando para parar desahucios en la práctica en muchos casos no se están aplicando. Y además son como medidas que plantean como muchos problemas al propio movimiento de vivienda. Porque al final lo que hacen es pedir unos requisitos de vulnerabilidad para parar estos desahucios, que lo que llevan es a que haya una especie de competición por ver quién es más pobre, quién es más vulnerable, y que enfocan toda la práctica, o que pretenden enfocar toda la práctica de la lucha por la vivienda hacia que haya casas para los más pobres o los más desposeídos, cuando al final el objetivo del movimiento de vivienda es que la vivienda sea universal y de acceso libre y que sea un derecho. Entonces, como que esta hipocresía la estamos viendo constantemente. Y además, en relación con lo que estás comentando, Iris, nosotros en Zaragoza estamos viendo de primera mano cómo mientras se está creando supuestamente un marco regulatorio con decretos antidesahucios y con moratorias para intentar frenar la crisis de vivienda, por así decirlo, vemos cómo la realidad concreta de la gente y de que vivimos en la plataforma de afectados por la hipoteca de Zaragoza es completamente diferente. Y a mí me gustaría mucho explicarlo esto con un ejemplo claro que hemos vivido este último año y que va a prolongarse pues tiempo adelante. Y es que en la plataforma yo querría contar cómo una simple campaña típica que se puede dar en el momento de la vivienda por frenar un desahucio se ha convertido en la mayor lucha que ha habido en Aragón por el derecho a la vivienda, tanto en sus formas como en su capacidad de convocatoria. Simplemente yo querría señalar que hace un año llegó típico caso del desahucio de Caixa y cuando llega el caso, pues hacemos lo típico que hacen las plataformas de vivienda. Analizamos el caso y con la persona afectada desarrollamos una línea de trabajo y empezamos la negociación. Cuando la negociación se encalla, pues empezamos las acciones en la calle. Y es así como llegamos a la paralización de un primer intento de desahucio. Tras la paralización del desahucio, entonces Caixa ya empezó a ceder en nuestras demandas y en sus posiciones, de tal forma que nos llegó a aceptar lo que pedíamos nosotros, que era un alquiler social. ¿Qué pasa? Que el problema vino después, a la hora de materializar ese alquiler social. Nosotros la única condición que pusimos era que queríamos ver la vivienda que iba a hacer el alquiler social, pues como toda persona cuando va a alquilar una vivienda va a hacer una visita a la casa, pues nosotros queríamos eso. Y ahí Caixa nos dijo que no. Entonces, claro, esto fue raro. Fue raro porque nos daban evasivas o no nos querían decir concretamente cuál era la vivienda. Así que hicimos nosotros la labor de investigación y empezamos a investigar dónde podía ser la vivienda, qué características, qué calle, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que las encontramos en Idealista. Y bueno, eran la que le ofrecían a nuestro compañero, que es Mariano, pues era una casa que le faltaba un trozo de tejado y le faltaba una ventana. Dios mío. Entonces empezamos. Fue heavy. Pero es que lo más heavy fue luego, porque la cosa se vuelve cada vez más tórrida, porque intentamos ver las otras opciones que nos iba diciendo Caixa y las íbamos buscando y las íbamos localizando en Idealista o en Fotocasa. Y era cada una pues peor que la anterior. Y total que se lo comentamos a Caixa y les dijimos, oye, que es que estas viviendas no son dignas, no reúnen los criterios de habitabilidad. ¿Qué hizo Caixa? Pues simplemente quitar todos los anuncios que había de esas viviendas de Idealista y de Fotocasa, o sea, eso desapareció. Y lo más heavy fue cuando nos llegó a decir, se lo dijo a la negociadora, que si Caixa enseñara las viviendas a las cuales iba a hacer el alquiler social, entonces nadie cogería el alquiler social. Ah. Entonces, claro, ¿qué nos está Como diciendo que aquí? ¿Qué nos está Si diciendo la aquí gente Caixa? se da cuenta de que la vivienda Sí. es una mierda, no lo va a aceptar. Claro. Claro, y eso le provocó a la plataforma un cataclac en la mente, ¿sabes? Les dijo, porque la plataforma decía, vale,
Caixa realmente no quiere dar una alternativa habitacional, Caixa no quiere nada, Caixa lo que quiere es seguir sacando beneficio, o sea, las viviendas que sí que serían adecuadas para una vivienda, para hacer un alquiler social, que reúnen las características, esa la saca el mercado privado, pero luego estas que son una chasta y que parecen también sacadas de otros desahucios, como no le puede sacar beneficio económico porque en el mercado privado no se puede colocar, pues ¿a quién se lo damos? Pues a la gente que o coge esa casa o se va a la calle. Entonces, claro, esa posición hizo que la PA tuviéramos el debate de decir, vale, ¿lo aceptamos o peleamos? Pues se decidió pelear. Se decidió pelear porque no íbamos a permitir que esto saliera adelante. Entonces, en ese momento empezamos a hacer unos ataques más fuertes a Caixa, unos señalamientos, y el afectado descubrió que paralelamente, mientras Caixa nos negaba el acceso al alquiler social o a darnos una vivienda digna, Caixa Forum, que es su obra social, estaba organizando unas jornadas para hablar de la vulnerabilidad económica de las familias. Claro, entonces eso a la plataforma pues le supuso un segundo crack en la mente, y dijeron, vale, es que aquí no solamente es Caixa la que está aquí intentando lucrarse, sino que encima tiene las obras sociales que están blanqueando su propia actividad. O sea, que tú me estás blanqueando el desahucio haciendo unas jornadas de vivienda, o sea, de vulnerabilidad. Pues entonces, ¿qué hicimos la plataforma? Señalar a las obras sociales como las tapaderas que son de los intereses de la banca. Y es en este momento cuando la campaña aumentó el nivel político, porque ya no solamente era una cosa de Caixa, sino que empezó a ser más la estructura social que había en Caixa cuando empezó la represión. Y entonces ya nosotros veíamos como la policía venía más hacia nosotros y cómo empezaron a venir las multas. Y claro, esto a la plataforma, pues evidentemente le enfadaba, porque veía, por un lado, no hay que olvidar que la gente que viene a las plataformas de vivienda, que luego más adelante se dirá, o sea, es parte de la clase obrera que ha sido educada en el sistema capitalista. O sea, ellos piensan que la policía te va a ayudar, o sea, y que no todos los policías son malos y que no todos los policías van a desahuciarte. O sea, que simplemente son manzanas podridas, que se podría decir. Bueno, pues ahí veía como absolutamente todos los policías, y es que daba igual qué hora fuera, qué día, qué furgoneta, si eran secretas o si eran uniformados, todos venían a ponernos multas con malas formas y con amenazas. De hecho, uno de los policías nos llegó a decir que se iba a encargar él de que nosotros no nos pudiéramos manifestar más. O sea, el nivel iba subiendo. Y como iba subiendo ese nivel de tensión, los afectados tampoco son tontos. O sea, ellos ven realmente cómo la policía estaba defendiendo ahí a los intereses de la banca. Entonces, en este nivel, bueno, por decir ahí, llegamos a pagar hasta 2.500 euros en multas. Entonces, llegado a este nivel, nos enfrentamos al desahucio, con una plataforma que ya consideraba que las instituciones, en este caso los cuerpos de represión del Estado y la banca iban de la mano. Pues con esta situación nos íbamos al desahucio y decían, bueno, pues a ver, la comisión judicial, cuando se le explique que la situación es de vulnerabilidad, parará el desahucio. Así un poco con medio ingenuo, o sea, en el fondo sabíamos que no, pero queríamos confiar. Vale, pues en el día del desahucio, la paliza que se recibió fue una paliza, no sé cómo se, bueno, una paliza de cojones, vaya. O sea, yo he visto, llevo 10 años en los movimientos sociales, llevo en vivienda también, pues a lo mejor llevo 6 años, y los golpes que vi dar, yo no los he visto en toda mi vida. Entonces, claro, y al final el desahucio se ejecutó. Y entonces, en ese momento, claro, en estas situaciones así críticas, las plataformas siempre están entre una disyuntiva, el decir, bueno, vale, pues recogemos las cosas y nos vamos a nuestra casa a llorar, o a ver cómo hacemos esto para seguir adelante. Y ahí la clave nos lo comentó la propia persona afectada, que es Mariano. Mariano, después de haber resistido durante horas en la vivienda, después de haber visto cómo compañeros suyos comían palos, lo que dijo fue nada más salir, que la derrota hubiera sido no haber llegado hasta este punto. Es decir, si la plataforma no hubiera estado firme, si la plataforma no hubiera plantado cara como ha plantado cara, entonces sí que hubiera sido la derrota. Y yo creo que esa es la enseñanza que nosotros debemos de sacar de esto. Si alguien de la audiencia quiere, o de nuestros oyentes, quiere ver un poco cómo fue nuestra campaña, pues que se meta en el Instagram de la PA, que es PAZGZ, y ahí podrá ver todo lo que le hicimos a Caixa, que bueno, que no fue poca cosa. Y entonces, ¿cómo ha acabado todo este proceso y a dónde quiero llegar yo? Y es que todo este proceso lo que le ha venido a la plataforma ha sido a mostrar y a todos los afectados cómo el Estado
no va a garantizar los intereses de la clase trabajadora, no va a garantizar el derecho a la vivienda, porque si lo quisiera garantizar es tan sencillo como que no hubiera mandado a la comisión judicial, no hubiera montado ese dispositivo que montó a través de delegación de gobierno, o si la banca quisiera, entendiese la situación y entendiese que había que darle una solución, pues simplemente no habría ejecutado el desahucio. O sea, la historia de esta campaña es la historia del desengaño y del quitar caretas. Y luego, sin más, como epílogo, para que no sea muy largo esto, como epílogo ahora mismo, consecuencia de esta lucha, tenemos 3 procesos judiciales. El primero de ellos es de daños que se nos acusa a una sucursal bancaria de Caixa. Y aquí estamos viendo nuevamente cómo es el fiscal el que está recurriendo sistemáticamente el archivo del caso. O sea, estamos viendo y la plataforma está aprendiendo cómo el Poder Judicial está otra vez sirviendo a los intereses de los grandes capitales. Tenemos un segundo proceso judicial que es por una entrada a Caixa donde pedíamos una reunión con el director de Caixa, que ahí se nos acusa hasta de matar al Papa o de matar al archiduque. Y luego tenemos un tercer proceso por el desahucio, que de este no sabemos nada, pero consideramos que también va a ser importante. Ahora, actualmente tenemos a 25 personas encausadas y, pese a tener a 25 personas encausadas, tenemos un mensaje firme también y una idea clara, y es que ahora mismo son las instituciones y es la banca la que está intentando disolver a la PA mediante la represión, porque saben que si la PA no está, la problemática que creamos tanto a las instituciones como a la propia banca desaparece, porque ya no van a tener a esas personas que durante 6 meses son capaces de estar 3 días a la semana en una sucursal y montar todo lo que se puede montar con el desahucio. Entonces es un poco la visión que se podría aportar desde Una Zaragoza. pregunta, Alex. ¿Tenía esa casa como alguna particularidad, alguna cualidad que justifique como ese nivel de movilización por parte del Estado? Quiero decir, ¿estaba justo en pleno centro de Zaragoza o era, yo qué sé, un activo financiero súper valioso? Claro, la verdad es que esa es buena pregunta, porque realmente, mientras nosotros investigábamos por qué Caixa se negaba tan en rotundo a hacer el alquiler social en esa vivienda, claro, nosotros vimos que precisamente su localización era una localización de puta madre. O sea, estaba en el centro de Zaragoza, al lado de la zona rica, por así decirlo, y nuevamente, que es que resulta que descubrimos que quien se adjudicó la vivienda fue un jefazo de Caixa. O sea, que realmente fue un jefazo de Caixa quien quería la vivienda para él. Entonces, claro, ahí pues con la banca Hostia, hemos eso es topado, fuertísimo. realmente. Eso es durísimo. Me parece muy, muy interesante. Yo voy a intentar no intervenir mucho porque al final lo que vosotros tenéis que decir es mucho más interesante, pero sí que me parece, valga la redundancia, interesante que las dos formas un poco que habéis señalado, ¿no? De llegar a ese mismo punto, ¿no? De que cómo la realidad de la represión, que es responsabilidad del gobierno, claro, pero que las dos formas en las que se llega a ese desengaño, pues está bastante bien, como habéis explicado, porque por un lado Iris ha comentado un poco más cómo se puede partir desde esa, ¿no? esa crítica política quizá más a priorística, que obviamente tiene una gran carga de experiencia detrás, pero que a lo mejor se parte desde un punto de salida en los nuevos movimientos por la vivienda que se están desarrollando, un punto de salida quizá que se tiene más enfocado, ese desengaño se trae de casa y existe además una argumentación política en torno al mismo, pero que lo que cuenta Alex también es interesante porque al final no podemos separar que esa crítica política de esa actividad práctica que ha llevado a los compañeros de la plataforma de Zaragoza a una misma conclusión, ¿no? Que es que al final el gobierno está siendo el garante de la represión sobre el movimiento por la vivienda y aunque te diga que va a hacer una ayuda al alquiler de 600 euros, que como mucho me puede servir a mí, que vivimos más en la periferia y no en las zonas tan tensionadas como Madrid o Barcelona, pero que en realidad es quien está dando los palos, quien está promoviendo la represión y es en última instancia la que está intentando lavarse la cara para lograr rascar 2 o 3 votos y seguir manteniendo esa clase política que, bueno, pues que vive a costa, al igual que las empresas, un poco del sufrimiento bueno, un poco no, me ha salido, pero que vive del sufrimiento pues de la clase trabajadora.
Entonces me ha parecido muy interesante esas dos formas que habéis explicado de distintas vías, una quizá más cruda que la anterior, pero que son inseparables y que para tener una comprensión real de todo lo que está ocurriendo es completamente necesario construir esa unidad que hay entre ambas y reflejarla abiertamente. Claro que estos posicionamientos más políticos, más a priori que tienen ahora a lo mejor gente que empieza a movilizarse en vivienda, yo creo que es herencia de toda la movilización pasada, precisamente. Y de estar viendo que, por ejemplo, prácticas como las que ha contado Alex, de realojar viviendas ocupadas muy lejos del centro de las ciudades, en Madrid se está viendo con la propia Sareb, que Sareb es el famoso banco malo del rescate bancario, que es de titularidad pública y es como el propio Estado realojando a personas pues del centro de Madrid, de barrios obreros, pero que se están revalorizando muchísimo, pues a la periferia más absoluta, a Aranjuez, no sé, muy lejos y además con los mismos problemas que contaba Alex, de que muchas veces las casas tienen un estado de insalubridad y de inhabitabilidad al final, que bueno, que son precisamente eso, las casas que no van a poder vender, es donde realojan a la gente de la que quieren deshacerse para vender sus casas, que están revalorizándose continuamente. Y de hecho también como apunte, es importante ver que ojalá, o sea, ojalá entre comillas, ojalá realmente la administración pudiera tener casas de mierda para realojar a esta gente que no tiene alternativa habitacional, pero es que muchas veces, por no decir en la mayoría, lo que hacen es con la excusa de decir, vale, vamos a construir vivienda pública o vamos a habilitar pisos para vivienda pública, lo que están haciendo son rescates encubiertos de versiones que han salido mal, por poner un ejemplo. A mí es que me gusta mucho llevarlo todo a lo concreto. Nosotros tuvimos una reunión, una compañera concretamente, con la directora de vivienda de Aragón, pues eso, que es la que se encarga un poco de pues, todo el tema habitacional. Vale, pues hablando con ella siempre hablaba de los famosos pisos que iban a habilitar en un pueblecito de aquí al lado de Zaragoza. Da la casualidad que la compañera es de ese pueblo de Zaragoza y conoce los pisos. Bueno, pues no son pisos, es un esqueleto. Es un esqueleto que lleva 10 años ahí a la intemperie, que lo que tienes que hacer para habilitar pisos ahí es tirarlo y volver a construirlo. O sea, es que realmente esto es el resultado de una burbuja, o sea, parte de la burbuja inmobiliaria, de un pelotazo que se hizo ahí, que no salió bien, y la empresa en cuestión le ha vendido los pisos al gobierno de Aragón para que el gobierno de Aragón haga pues lo que sea que quiera con ellos. Y muchas veces hemos visto en el gobierno de Aragón las mínimas veces que pueden estar contadas con la mano que el gobierno de Aragón ha decidido llevar a cabo una compra de vivienda pues de bancos, por ejemplo, que son los pisos que nuevamente que no pueden salir a mercado. No pueden salir al mercado porque están reventados, o sea, porque les falta techo, porque están quemados, porque están sin construir, porque están con un montón de cosas. O sea, realmente el Estado, cuando habla de construir vivienda pública o crear vivienda pública, lo que está diciendo entre líneas es rescatar a aquellas empresas pues que no han sacado rentabilidad a sus inversiones de vivienda. Y eso lo hemos visto nosotros en primera mano. Sí, y precisamente como las medidas estrella del gobierno en vivienda son precisamente la construcción de miles y miles de viviendas públicas, que al final es eso, es financiar con dinero público mediante la colaboración público-privada que llaman, pues a empresas que necesitan en ese momento pues un impulso por parte del Estado. O cuando no, cuando son medidas más de movilizar vivienda vacía, que hay millones y millones hay más de 3 millones de viviendas vacías en todo el estado y muchas de ellas están en zonas que llaman ahora tensionadas. Cuando no es construir vivienda, es movilizar vivienda vacía dando incentivos a los propietarios o cuando se paran desahucios por vulnerabilidad, hay compensaciones económicas para los propietarios de las viviendas en las que se han parado los desahucios. Entonces, al final, no hay una sola medida en vivienda en la que la clase trabajadora no pierda y el capital no gane. Porque como que justo la vivienda muestra muy claro para quién están gobernando. Sí, a mí me surge una duda y es porque siempre, o sea, me habéis hablado de las empresas y tal, del gobierno,
habéis dejado claro cómo se integran uno en el otro y cómo se apoyan. Pero siempre se menciona, y al final para mí queda un poco abstracto, todo el rollito este de los fondos buitre, que entiendo que es un poco la representación del gran capital de la vivienda. Entonces, ¿qué es exactamente un fondo buitre y cómo se relaciona con el movimiento de vivienda? Yo creo que es muy importante entender la aparición de los fondos buitre como un proceso de evolución que ha habido tras la crisis de vivienda, o sea, del 2008. O sea, nosotros en 2008, cuando empezábamos a tener con la crisis inmobiliaria y todo eso, nosotros cuando teníamos un problema un problema hipotecario, pues íbamos al banco y lo resolvíamos, por así decirlo, de tú a tú. O sea, si yo tengo un problema hipotecario con el Banco Santander, pues voy al Banco Santander y lo gestionamos. Sin embargo, al poco tiempo, primero en Madrid y en Barcelona, y ahora ya es una realidad de todo el Estado, han aparecido los fondos buitre. O sea, han aparecido los fondos buitre, eso es, y el problema por así decirlo, se ha diversificado. Entonces, ¿qué entendemos por un fondo buitre? ¿Y cómo podemos entender todo esto? Bueno, pues un fondo buitre simplemente son fondos de inversión que asumen el capital que es de riesgo de la banca para sacarle rentabilidad. O dicho de otras palabras, para que nos pueda entender todo el mundo. Si yo soy una familia que no puedo pagar la hipoteca y debo 60.000 euros, pues en las cuentas del banco pone menos 60.000. Y el banco sabe positivamente que esos 60.000 no se van a poder subsanar nunca se van a poder dar porque la familia no tiene ingresos. Entonces, esos 60.000 euros se convertirán en 70.000, 80.000, etcétera, etcétera. Es decir, es una deuda que no va a ser pagada. Entonces, es cuando entran en acción los fondos buitre, que cogen esa deuda, que la suelen comprar al 5% del valor, y así convierten esos menos 60.000 euros que tiene el banco en, de repente, pues el 5% de 60.000 son 5.000, pues en más 5.000. De tal forma que en la balanza que haya en la balanza económica que tenga el banco, pues ya no sale menos 60.000, sale más 3.000. De esta forma, ya no están en números rojos, sino en números verdes. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que los fondos buitre realmente no operan físicamente allí donde operan los bancos. Es decir, nosotros en Zaragoza tenemos ese problema de que si nosotros tenemos el fondo buitre X, pues tenemos que contactar con ellos y resulta que la sede pues la tienen en Madrid, o la tienen en Barcelona, o a lo mejor la tienen en Luxemburgo. Entonces, esa es un palo en la rueda a las plataformas a la hora de querer negociar, porque si dicen que no, si un banco dice que no, pues nos vamos a la puerta y hacemos la lucha en la calle. Pero claro, ¿y si no hay puerta? Pues ese es un problema al que tenemos que nosotros ponerle solución y estamos intentando ponerle soluciones. Luego, otra cuestión también es muy importante que ha habido ahora mismo, que estamos notando que hay una división entre la deuda y la propiedad. Es decir, cuando un banco, a la hora de resolver para sus propios adentros el problema, o sea, a la hora de, mejor dicho, sacar rentabilidad de las deudas que tiene, lo que hace es dividir la propiedad y la deuda. Es decir, la propiedad la vende a una entidad y luego la deuda la vende pues a un fondo buitre. De esta forma que ellos sacan un doble beneficio. De donde antes estaban, pues por ejemplo, los 60.000 euros, pues ahora tiene 3.000 euros que pongamos que sacará de la venta de la deuda y luego por otro lado tiene el dinero que sacará por la venta de la propiedad, que ya es la venta pues a precio de mercado. O sea, ahí saca un doble beneficio. Y ese doble beneficio es un doble trabajo para nosotros, porque por un lado tenemos que negociar la parte de la propiedad, que es el desahucio, y la parte de la deuda, que es pues la parte de la deuda. Cuando van unidas no tenemos ningún problema, o sea, no tenemos ningún problema entre comillas, porque es tan sencillo como decirle a la entidad, oye, pues hasta que no haya una deuda cero y un alquiler social, esta persona no se va a salir de la casa. Entonces, pues ya podemos llegar a un acuerdo porque si no, aquí va a estar para siempre viviendo gratis. Pero claro, ahora que la propiedad está en un sitio y en otro, esas cuestiones se hacen mucho más difícil de negociar y sobre todo ralentiza tiempos. Ralentiza unos tiempos que el proceso judicial no se ralentiza. O sea, si la fecha de desahucio es el 10 de septiembre, va a ser el 10 de septiembre, sea sí o sea sí o sí. Entonces ya nosotros tenemos que correr más o, sobre todo, nos intentan poner en una posición de debilidad para que nosotros cedamos ante sus demandas, por así decirlo. Y luego también es un problema añadido a la persona afectada, porque antes donde tenía un problema, que era la cuestión de la hipoteca, pues ahora tiene dos problemas, que es el desahucio y luego encima la deuda que se le va a quedar. Entonces es un problema agravado. Por tercer
punto que tenemos también, que ha habido un cambio, es la venta en paquetes. Cuando un banco acumula un montón de expedientes tóxicos, que no deja de ser gente que no puede pagar la hipoteca, decide venderlo a peso, por así decirlo. Entonces, puedo contar una anécdota que tenemos en la plataforma de que teníamos, pues no sé si 7 u 8 casos de Ibercaja, que de repente en un mes todos los negociadores de Ibercaja nos decían que ya no llevaban los casos, que teníamos que buscarnos la vida. Y encontramos que todos los casos habían sido traspasados a Gescobro. Entonces ahí habíamos visto cómo se había convertido en un paquete y se había cambiado. Y de hecho salió en prensa que se había comprado Gescobro, se había hecho con no sé cuánto porcentaje de viviendas de Ibercaja. ¿Y qué pasa con esta venta de paquetes? Que nosotros, que la banca, los fondos cuando quieren sacar rentabilidad de estos paquetes, no quieren sacar rentabilidad en tanto en cuando tú me vas a pagar a mí la deuda, sino que lo que quieren es sacarle la rentabilidad más rápida. O sea que si yo puedo vender este paquete tal cual a otro fondo de inversión, se lo vendo. Y si este se lo vende a otro, se lo vende. Así que, de tal forma que con nosotros cuando queremos decirle, ya, pero es que en este paquete había una vivienda en la calle no sé qué, en el piso no sé cuántas. Pues claro, vete tú a saber en ese paquete de miles de viviendas dónde se encuentran los documentos y dónde se encuentra todo. Que a los fondos de inversión ni les interesa saber dónde están, porque lo que quieren es la venta rápida, ni van a poner una sola ayuda en solucionar el problema. Entonces así nos enquista bastante las negociaciones. Y luego, por último, sí que es verdad que hay que aclarar que los fondos buitre no son unas entidades autónomas que aparecen de la nada, ¿no? Que dicen no son como los hongos, claro. ¿no? Que dicen en la película. No, los fondos buitre, hay algunos que sí, pero sobre todo son entidades satélites de los grandes bancos. O sea, cada banco tiene 2 o 3 fondos de inversión, tiene 2 o 3 inmobiliarias, o sea, es todo un conglomerado que funciona exclusivamente para sanar sus cuentas y para oxigenar sus cuentas. Entonces, lo que están intentando aquí realmente con todo esto es rentabilizar y sacar beneficio de aquello que ya han sacado beneficio una vez, porque cuando tú estás en una hipoteca y estás pagando 6 años, esa hipoteca ya está. O sea, si tú has cogido una vivienda, o sea, una hipoteca de 100.000 euros y en 6 años has pagado 40.000 euros, pero has pagado 80.000 de intereses, o si no has pagado más, joder, el banco ya ha recibido más de 100.000 euros por esa hipoteca. Pues de esa cuestión, de esa operación que ya ha sacado beneficios, gracias a los fondos buitre y a todas sus inmobiliarias y todo su entramado burocrático, lo que está sacando es más beneficio todavía. Y sobre todo, por último, que es un arma también para las plataformas, porque nos obliga a empezar otra vez las negociaciones. O sea, cuando nosotros llevamos bien encarrilada una negociación con un banco, de repente, ¡pum!, se corta. No, es que tienes que hablar con un fondo. Pues busca el fondo. Cuando lo encuentras, empezar otra vez la negociación. Y cuando la estás llevando a buen término, se vuelve a vender. Entonces, en ese sentido, es cada vez más difícil poder adaptarnos a los ritmos para evitar llegar al desahucio en la puerta. Todo esto que has comentado de los fondos también se aplica mucho al tema del alquiler, que es donde han puesto bastantes fuerzas porque pueden sacar como bastante rentabilidad y de pronto cuando una casa alquilada la compra un fondo, sabemos que el fondo lo que le interesa es no renovar el contrato y rescindirlo si puede, porque como los precios no dejan de subir, puede echar a la persona de su casa y poner luego el precio que quiera. Y en general es muy difícil negociar con fondos porque no son entidades con las que ya haya vías de negociación abiertas o que tengan siquiera una sede a la que acudir, y complica bastante como el trabajo del movimiento de vivienda. Y creo Sobre que todo también. estos... Sí, Didi. No, perdón, continúa. No, iba a introducir otra cosa, así que si quieres ir tú. Sí, no, que yo iba a decir también que, claro, o sea, desde los propios medios de comunicación y la propio ideario colectivo que tenemos de los fondos, ¿no? O sea, fondo buitre, malo, o sea, que se alimenta de la carroña. Entonces, eso crea en la conciencia colectiva, por así decirlo, la imagen de que un fondo buitre puede desahuciarte. O sea, puede desahuciarte porque lo que se dedican es a desahuciar a familias. Entonces, sí que es verdad que el hecho de ser unos entes abstractos, más abstractos, en tanto de que no hay una sede a donde ir, claro,
crea un poco una imagen de pesimismo de que cuando algo está en el fondo buitre ya es difícil pelear contra él. Claro, ya se Pero acabó. precisamente Hemos perdido. eso es, porque el malo de la película ya ha aparecido, ya no se puede hacer nada. Y ahí es donde nosotros también tenemos que dar la vuelta e intentar buscar las formas de lucha que pueda llevarnos a que ese fondo de inversión, que no le puedes hacer daño en lo propagandístico, por así decirlo, porque lo que opine la gente de ellos les da igual, porque ya la gente sabe que son mala peña, por así decirlo. Digamos que los fondos que buitres no tienen buena prensa. Eso es. Entonces, mucho del daño que hacemos nosotros como plataformas, que es el daño en la prensa que podemos hacer, claro, con los fondos buitres es difícil. O sea, porque es diferente. Entonces, claro, eso nos está obligando a reformando. Claro, pero además que son un poco ellos mismos, decís, en plan, son los bancos con sus fondos buitres. Claro, de hecho, a ver, es que podríamos aquí contar miles de anécdotas. Yo tengo otra. Yo estaba negociando en. Dale, Alex, dale, sin ningún miedo. Yo estaba negociando con el Sareb y estaba hablando con un fondo buitre suyo. Y a mí me estaba diciendo la negociadora que ella no tenía que ver nada con el Sareb y me juraba y me perjuraba que ellos que no tenían nada que ver con el Sareb y que solo tenía que hablar yo con ella. Bueno, pues llegó a tal punto la negociación y le desquicié tantísimo que al final la mujer accedió y dijo, vale, pues vamos a hablar con el jefe. Y yo pensé que iba a ser, vale, pues es el jefe del fondo buitre, el jefe en cuestión. Pues la tía salió del despacho, entró en el despacho de al lado, porque es que me pasó su propio móvil y me habló con su responsable, que resulta que era del Sareb, y se presentó como, no me acuerdo, como fulanito del Sareb. Y claro, yo pensando, hombre, mamón, si tú me has dicho que sois diferentes, tío, y resulta que tienes el despacho aquí al lado, puerta con puerta, o sea, claro que sois los mismos, o sea, sois iguales. Literalmente al despacho de al lado. Sí, es que yo creo que se echa para atrás la silla y lo ve, macho. Es heavy. Tópico. Claro, es que son pequeñas cosas que tú lo ves y dices, o sea, tú ya, sobre todo la gente que es militante y que no está, o sea, que no es una persona, ¿sabes? Y que ya más o menos conoce o tiene unas nociones teóricas mínimas o empieza a conocer los movimientos políticos o cómo se estructura la sociedad, claro, dices, claro, es que el Estado está conchavado con la banca, que defienden tal, que defienden cual. Pues es que, pero es que luego cuando tú lo ves con tus propios ojos, es que es igual, o sea, es que otra anécdota. Cuando entramos en Caixa. Dale, Alex, estás a fuego. Cuando entramos en Caixa, hicimos la petición de la reunión para la cual ahora estamos 20 personas encausadas. Nosotros salimos, o sea, llegamos, se acabó la reunión, la policía nos dijo, venga, salir para afuera. Nosotros, venga, va, pues salimos para afuera. Salimos para afuera, nos contra la pared, que hay unas fotos chulísimas de 20 personas contra la pared con la policía y 3 tocineras ahí de puta madre. Y de repente nos dan los y dice uno de la plataforma, oye, que hemos salido en prensa. Y se me dice, pero ¿cómo hemos salido en prensa si aún no hemos dejado de dar el DNI? Y claro, y es que desde el Banco Santander, desde Caixa, hicieron una llamada al Heraldo de Aragón, y de hecho si buscas Heraldo de Aragón para Zaragoza Caixa, o así genérico, saldrá y dirá como una turba de 20 personas empezamos a escupir, pegar y hacer de todo a los trabajadores, incluso a un niño que había por ahí. Y luego tú lees la investigación policial y de qué se nos acusa y es la nota de prensa tal cual, pero en acusación judicial. Entonces dices, joder, es que todo esto que yo sabía, o sea, que yo había estudiado, es que es verdad. O sea, y lo he visto con mis propios ojos. Entonces, claro, no sé si reír o llorar, macho. O sea, es la crudeza de que cuando decimos que el Estado protege a una clase determinada, es que es así, no hay más. Además en todo. Ya. No, pero es que además se montan en el caso ellos solos. En plan, cogen, llaman al amigo, se inventa 4 gilipolleces y eso es lo que la policía utiliza para acusaros de cosas. Es como, yo me lo cocino, yo me lo como. Y cuando se dice que todo está atado y bien atado es por algo, ¿no? Empresa, banco, gobierno y medio de comunicación. Van en unidad, van todos en uno contra la propia clase Eso es. y nada, y no tienen reparos en hacerlo
en dejarlo ver y bueno, y conforme se va agudizando este tipo de lucha y otras situaciones se va viendo más claro, pero ¿qué es eso? No se lucha contra entes aislados, no se lucha contra un gobierno, contra una empresa, contra un medio, se lucha contra el capital, que es su conjunto. Es que hecho en riguroso directo en diferido, es que tú pones o sea, es que he visto la noticia, es que la he visto en Google, en plan, la veo ahora, una veintena de personas escupe e insulta a los empleados de un banco de Zaragoza. O sea, como la cabecera de la noticia ya va preparando a la opinión pública, ¿no? En plan, una veintena escupe e insulta. O sea, que eso, escupir e insultar es malo. A unos empleados de un banco, o sea, a unos banqueros. Esa es tu opinión. Claro. Al menos si fuese verdad os habréis quedado a gusto y sería como, bueno, vale, pues sí, mira. Y luego, más abajo de la noticia pone: no se han practicado de momento detenciones. En plan, claro, porque es que no hicimos nada. O sea, y luego, por otro lado, dice que las personas allí congregadas están acusados de desórdenes públicos y se investiga lo sucedido para depurar responsabilidades además de daños materiales. O sea, es que esa es la investigación que nos están poniendo. O sea, es un copia-pega del Heraldo, macho. O sea, que es curioso, macho. O sea, está guapo, vaya. No está guapo, pero está guapo. Entiendo. Y con todo esto de los medios de comunicación, también creo que desde hace pocos años hemos estado viendo como una campaña brutal sobre la vivienda, criminalizando la ocupación y creando como este delirio colectivo según el cual pues los propietarios de su propia vivienda temen que se la ocupen, en cuanto pues lo típico que se dice de sales a comprar el pan y cuando vuelves te han ocupado la casa. Y es realmente como brutal que en cualquier ámbito donde estemos podemos encontrar publicidad de pues Securitas Direct o de la empresa de turno, creando pues como esta visión sobre la ocupación, que es como completamente distinta a la sensación que había, creo, cuando el movimiento de vivienda estaba más en auge, de que pues los fondos buitres son los malos, sí, los bancos también, y la gente como que tiene derecho a que no le echen de sus casas. Y ahora como que se está consiguiendo invertir esa imagen. De hecho, en mi experiencia personal, perdona, o sea, me ha pasado más a menudo ir a comprar el pan y que la casera me haya subido el alquiler que se me hayan metido en la casa. No, yo por las mañanas cuando voy al trabajo en el coche y me suelo poner la radio, a veces me pongo la SER para pesoizarme un poco por las mañanas y entre intervención e intervención, que no sé si alguien se ha confundido, esto no es el hoy por hoy, os podéis, si pretendíais escuchar el hoy por hoy, no es este sitio, pero si no te meten 4 anuncios de alarmas para que no te ocupen la casa entre intervención de Angers o intervención de Sartre, bueno, otro que tal, pero eso lo dejamos para otras discusiones. Me lo apunto. Pues si no te meten 4 anuncios de que no te ocupen la casa, no te meten ninguno, ¿eh? Es una barbaridad. Claro, y es que además, realmente la consecuencia de esto o sea, son consecuencias políticas, porque que te van a ocupar tu casa. A ver, que la ley dice que si te ocupan tu casa donde estás viviendo, te van a echar. O sea, en menos de una semana los ocupas esos están fuera. No, ya, pero ¿y la casa que estás de vacaciones? Bueno, pues también. O sea, en menos de una semana también. Y claro, y entonces, ¿qué pretendes? O sea, si supuestamente ya no te van a ocupar la casa, porque la ley, ya han hecho una ley que se encargue de eso. Entonces, ¿cuál es la lectura de esto? Que realmente lo que se está pidiendo o para lo que están preparando a las masas es para que ellos mismos pidan un fortalecimiento de los poderes represivos. O sea, es que realmente, claro, si tú es que un policía te pueda echar de tu casa en cualquier momento, o sea, bueno, te puede echar de una casa que alguien diga que no es tuya, en cualquier momento, claro, aquí lo que están dando vía libre, pues por ejemplo, a lo que estábamos hablando de yo no puedo pagar el alquiler, pues a tomar por culo, yo no puedo pagar la hipoteca, entonces a tomar por culo, en plan en menos de una semana. O sea que realmente las consecuencias políticas es que lo que se está pidiendo o que se está preparando es un fortalecimiento de los poderes represivos del Estado. O sea, no están evitando que a una abuelita que va a comprar el pan le ocupen la casa, no. Lo que están preparando es
el ataque que va a venir por parte del Estado cuando la situación se ponga realmente grave y cuando el Estado no pueda cumplir con las mínimas condiciones de calidad para la gente y la gente estalle. Como hemos comentado algunas cosas no por volver a lo mismo, pero sí por insistir a raíz de lo que ha dicho Alex. Pero es que es bastante, ¿no?, curioso, como vuelvo de nuevo a la SER en este caso, como es verdad, o sea, la gente que suele estar en estos programas, en esta cadena, generalmente son de un ambiente pues cercano a PSOE, Sumar, todo este rollo así más o menos de la socialdemocracia. Y abiertamente se posicionan en contra de los desahucios o se posicionan en contra de la desinformación en torno a la ocupación y tal. Pero claro, es que son los mismos que cuando te dicen eso, acto seguido la propia cadena te ha metido los anuncios sobre las alarmas para que no te ocupen la casa, o cuando subió el precio de la luz y se posicionaron en contra los más defensores de la clase trabajadora. También eran los mismos que entre intervención e intervención te cascaban el anuncio de Iberdrola, que es uno de los principales patrocinadores de algunos programas de la SER. Entonces, claro, es como un poco el funcionamiento de los medios de comunicación de masa, que pueden estar a uno y a lo otro, porque en última instancia, como no cuestionan los límites propios de lo que están diciendo defender, pues al final te pueden encajar todo muy, muy fácilmente y sin ningún problema, y que tú seas capaz eh, de escuchar una parte con la que estés de acuerdo, pero ya están preparados para, pues bueno, para que no te tengas que cuestionar nada más allá, porque tampoco es un endémico, es una cosa puntual que se podrá solucionar si en las siguientes elecciones o el PSOE saca mayoría absoluta o tenemos la reacción esta que quiere hacer Izquierda Unida, de Izquierda Unida 3.0, de todos los sectores de la izquierda y que se vuelven a unir para sacar 12 diputados y presionar al PSOE y que, bueno, pues que los porrazos te los den pues policías muy simpáticos y que respetan mucho mucho más los derechos que antes, pero es eso. Y pueden hacer lo uno y lo otro al mismo tiempo, pero bueno, o sea, tampoco para no desviarnos mucho, pero me parecía, claro, muy curioso por todo lo que hemos estado comentando. Bueno, camaradas, os voy a decir la verdad. He perdido un poco. No sé con exactitud cuánto tiempo llevamos, pero calculo que en torno a 45 o 50 minutos más o menos. Así que si os parece, es que no os he querido cortar, porque la verdad es que estaba siendo muy guay y yo, no sé las demás, pero yo las anécdotas no las había escuchado y estaba con la boca abierta. Entonces, si os parece, despedimos aquí el episodio y lo retomamos la semana que viene. Continuamos exactamente por donde lo hemos dejado. Y ya está, y lo volvemos como a publicar a una semana o así a la audiencia. Espero que les parezca bien. Os estamos haciendo caso, por favor. Por favor. Y ya está. ¿Queréis comentar alguna cosa más antes de cerrar definitivamente aquí el micrófono? Yo por comentar que sobre todo que tiene que quedar clara la idea de que no podemos hacer caso a esos cantos de sirena que nos vienen desde las instituciones, ni hacer caso a sus ideas de que con las leyes se va a solucionar o incluso con el diálogo podremos llegar a un consenso. Eso no va de consensos, esto va de anteponer unos intereses encima del otros. Los de la banca, los intereses son muy claros, sacar el máximo beneficio de la vivienda. Los de las instituciones, los intereses acabamos de ver que son muy claros. Amparar todos esos beneficios y todos esos intereses bancarios. Y luego tenemos los intereses de nosotros como clase obrera que somos, que es el de defender el derecho a la vivienda, en este caso concreto, y sobre todo intentar luchar porque la opresión a la que estamos sufriendo por parte de la banca y por parte del Estado deje de existir. Yo terminaría además diciendo que como que esos cantos de sirena los dejamos de escuchar, creo que sobre todo cuando nos organizamos, porque una vez tienes contacto con la propia lucha organizada de la clase trabajadora, todo se desvela de forma clarísima hasta el punto de que parece una parodia como lo que ha estado contando Alex antes, en el que es que los malos funcionan tal y como creemos que funcionan y nada más por mi parte. Ok. Yo tampoco tengo nada que decir. Suficientemente claro lo han dejado los Muy bien, camaradas. chicas, pues eso es todo.
cerramos por hoy y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. ¿Se han ido todos ya? Vale, ok. Pues ahora que estoy yo solo, empezamos con el altavoz del frente. Mejor, sinceramente, porque me gusta más hacer la sección en la intimidad. Como me estoy tomando muy en serio la movida del tiempo, no voy a alargar especialmente la sección con mi voz. Además que en el anterior episodio suficiente hablamos ya en el altavoz del frente, creo que fue casi tan largo como la sección principal. Así que para hoy he pensado poner musiquita de nuevo, que ya puse en el primer episodio de Altavoz del Frente. Arrancó con un tema de Carlos Mejía Godoy, No se me raje mi compa. Y tratamos un poco de manera lateral, entre otras cosas, la disciplina militante, lo duro que se puede hacer, mantenerla, tal. Y salvando las distancias entre lo que supone militar pues en un centro imperialista en el momento actual versus la América Latina o Nicaragua en plena revolución sandinista, ¿no? Y digo en un momento actual porque, por muy centro imperialista que nos podamos considerar, algunos más o menos de acuerdo con esta idea, claro. Pero bueno, tampoco ha sido fácil militar aquí durante mucho tiempo y me vino a la mente la personalidad de Pedro Faura, que es un personaje muy conocido por diversos motivos, el principal siendo que fue un militante del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, organización que se dio a la lucha armada entre 1973 y 1978 como parte de su estrategia para acabar con la dictadura. Y su militancia, la de Pedro Faura, era completamente secreta para todos, siendo Pedro Faura su seudónimo. Y curiosamente, que es también por el que resurgió bastante el tema hace unos años, resulta que su padre era alemán, con pasado nazi. Con lo que, en fin, o sea, bonita cena en Nochebuena, cuando se reveló todo el pastel. Y bueno, Pedro Faura, o Bernardo Fuster, su nombre real, tiene una entrevista relativamente reciente que le hicieron desde la revista Contexto, que está súper interesante y le preguntan por detalles muy concretos, con lo que, bueno, pues está bastante guay, porque entra bastante en detalle en un montón de cositas. Comenta que él comienza su actividad política debido al azar de los encuentros. Es decir, que conoció a alguien que le lió, como a todos, supongo, en fin. Y bueno, acabaría integrándose en el FRAP y llegaría a cabo múltiples acciones. Pero aparte, era guitarrista y en algún momento grabó unas cintas para Manis. La cinta le llegó a algunos de los dirigentes, se enteraron de que provenía de alguien que era de su propia militancia. Y claro, siendo que él ya estaba un poco en la clandestinidad, pues por movidas anteriores, le ofrecieron exiliarse a Francia. ¿Cómo llevo la locución hoy? Madre mía, perdonadme. Y desde allí convertirse en cantante de agitación y propaganda antifranquista. Bernardo comenta que cree que debe ser de los pocos cantantes que se metió al mundillo por dirección política. Pero bueno, eventualmente el FRAP se escinde, comienza la transición y se vuelve a España, aunque no revela que él era Pedro Faura hasta 2020 o así. Entonces, he estado escuchando algunos temas suyos del momento, porque luego se integra una banda de rock también que se llama Suburbano. Y bueno, seguro que eran muy buenos, pero no, tampoco es plan de poneros eso, o por lo menos no era mi idea. Mi idea era poner un tema de los de la época, de esta agitación y propaganda antifranquista. Y uno de los temas trata sobre los míticos maquis, guerrilleros derivados de la guerra civil opositores a la dictadura franquista. Y sin más dilación, en verdad, aquí tienes el tema. Ya otro día hablamos en detalle sobre los maquis si viene al caso. Espero que os guste. Fueron tiempos de dolor, de paseos a la muerte, de despedidas eternas, de resistencia valiente. Fueron tiempos de guerrilla, de continuar luchando. Y antes de dar el fusil decíais: moriremos peleando. Que nadie deje las armas, que aquí no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra.
las montañas subieron, dejando a llorar a sus pies, hasta la sierra de Enguera, peleando hasta Teruel. Compañero que caíste, trae tu valor y el fusil, que la sangre que vertiste ya nunca puede morir. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. No pudieron las traiciones borrar vuestra lucha, Juan, porque hemos dicho basta, nuestro pueblo va a triunfar. Y hoy una nueva España de puños vuelve a nacer, con el fusil y la sangre que tú nos dejaste ayer. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Que nadie deje las armas, que así no acaba una guerra. Subamos a las montañas, defendamos nuestra tierra. Pues eso es todo. Con esto damos al cierre del episodio de hoy, de Desafectos al Régimen. Espero os haya gustado y mantenernos alerta porque en muy poquito sacamos la parte 2 que en realidad grabamos ese mismo día y se va a notar, la verdad. Un saludo a todas, nos vemos.